como juguetes en niños. Por problemas inmunitarios, discrasias de células plasmáticas, poliradiculopatías autoinmunitarias. Un ejemplo es la enfermedad de Guillain-Barré. Pueden ser síndromes paraneoplásicos, en los que vemos afectación de neurona motora. Metabólicas, que son quizás las más frecuentes: hipoglicemia, hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, trastornos de metales, deficiencias de cobre y zinc, hipovitaminosis y trastornos específicos de la función mitocondrial, son bastante extraños. Trastornos hereditarios, y aquí vemos que existe un grupo bastante importante, vamos a hablar de algunos de ellos por ahí. Por ejemplo, el defecto de los receptores de andrógeno, como la enfermedad de Kennedy. eh, ahora más adelante vamos a hablar un poquito sobre patología de neurona motor inferior. En enfermedades esporádicas de la neurona motora, digamos, de predominio crónico, tenemos aquí algunos ejemplos. Y de enfermedades propias tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis lateral primaria, neuropatía motora multifocal, con bloqueos de conducción, etcétera. Tenemos algunas por acá, al final, donde dicen agudas. Estas estamos hablando de actividad crónica o de enfermedades de manifestación crónica. En las agudas, poliomielitis, que ya prácticamente en el país no la vemos, debido a que hay una eh, extensa utilización de vacunas. Herpes zóster, pues sí lo tenemos, y también virus Coxsackie, que nos puede dar procesos de encefalitis y alteraciones propias de la neurona motora. En realidad, en neurona motora superior tenemos algunos ejemplos. ELA, esclerosis lateral amiotrófica, todo lo que corresponde a la parálisis vulvar progresiva, amiotrofia muscular progresiva y esclerosis lateral primaria. Si ustedes ven, las incidencias son muy bajas. Igual su prevalencia, 3,5 casos por cada 100.000 habitantes. No son patologías frecuentes, pero sí tenemos que tenerlas en consideración cuando hacemos una intervención clínica en un paciente que aqueje trastornos de neurona motora superior o inferior. En relación a la esclerosis lateral amiotrófica, es la más frecuente, es progresiva. Eso significa que no tenemos todavía un método terapéutico eficiente, eficaz para lograr controlar la enfermedad. Y esta la vamos a tomar como el prototipo de la enfermedad neuronal de este tipo de lesiones en neuronas motoras, principalmente en neurona motora superior. Recuerden que esta patología se refiere a un proceso degenerativo de las neuronas propias, digamos, a la actividad motora. Eso puede incluir neurona motora superior, incluso neurona motora inferior. En este caso, lo más frecuente en ELA es la neurona motora superior. Como en muchas enfermedades del sistema nervioso central, desde el punto de vista degenerativo, no tenemos muy claro cuáles son sus etiologías. Entonces, al final estamos hablando de que muy probablemente todo esto se refiere a una actividad multifactorial: edad, virus, intoxicaciones, síndromes paraneoplásicos por ahí, transmisiones genéticas. eh, Algunas son autosómicas dominantes, otras son autosómicas recesivas.
Se habla que los porcentajes son alrededor de un 10% en lo que refiere a transmisiones genéticas, pero indudablemente en los últimos tiempos estos porcentajes van aumentando como se van mejorando los métodos diagnósticos. Mutaciones. Recuerde que una mutación es algo que es esporádico, fortuito, y se han localizado algunos genes que están relacionados con estas, donde se dan estas mutaciones. Entonces aquí tenemos dos ejemplos en los cuales vemos que existe esa mutagénesis, digamos. Pero cuando abrimos esto y vemos que existen una gran variedad que se han ido encontrando y probablemente van a ir encontrándose más variedades, donde vemos en la segunda columna de la izquierda cuál es el gen que está involucrado, cuál es su herencia y qué tipo es la que creemos. Ahora, como presentación clínica, ¿cuáles las más clásicas? Que vemos que hay varias que caen dentro de este compendio. Porcentajes, bueno, la clásica anda alrededor de un 20%, quizás tal vez puede ser un poquito más, pero digo, esto va variando de acuerdo al desarrollo de técnicas de diagnóstico. Vamos a seguir insistiendo para que recuerden, esto es proceso generativo que genera pérdida de neuronas a nivel de la corteza motora en adelante, todo lo que es vía piramidal y todo lo que es neurona motor inferior. En estos procesos degenerativos lo que vamos a apreciar posteriormente es una atrofia neuronal importante que se marca con gliosis. Gliosis son tejidos cicatrizales, ¿verdad? Y probablemente también vamos a ver procesos de desmielinización. Hay algunos núcleos, como el de la NUC, que en esta enfermedad no se ven afectados. Se habla de que afectación propia a la neurona motora inferior tenemos la amiotrofia muscular progresiva, pero en realidad que hay mezcla de ambas. Y vamos a ver que en los criterios de Escorial también se toma en consideración esto. Hay o hay evidencia de que existe la esclerosis lateral amiotrófica familiar, donde estamos hablando de que existe una mutación que se va heredando. Desgraciadamente, como digo, los miembros de estas familias, una vez que la enfermedad inicia, pues su evolución es muy tórpida. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Porque indudablemente ustedes en la consulta, digamos, de medicina general, eh, no van a ponerse a hacer estudios genéticos ni nada de eso, sino que ustedes van a hacer el primer puente diagnóstico de estos pacientes. ¿Y es por qué? Porque van a evaluar, igualmente con una excelente anamnesis, un examen físico donde ustedes demuestren debilidad progresiva. Lo que es la actividad motora fina se ve afectada inicialmente y eso se va haciendo más grueso, digamos, en actividad. Trastornos del habla, disartria, disfagia, presencia de calambres, esos son los síntomas más frecuentes que vemos. Eh, Recuerden que con la pérdida de la motoneurona, lo que va a quedar es la neurona motora inferior en muchos casos, que esto va a ir generando trastornos propios del tono muscular. Recuerden, y vuelvo a la esclerosis lateral amiotrófica, ELA,
no es simétrica, es asimétrica en su presentación. Se caracteriza principalmente es por debilidad distocefálica y lo que vamos a ver es una exaltación de reflejos miotáticos. ¿Ok? Eso significa que estos individuos, la destreza de actividad muscular, la destreza de realización de procesos, como la escritura, eh, pongámoslo así, una señora que tenga este problema y que está acostumbrada a coser, pues ya esa actividad se le dificulta mucho. La electroescritura se afecta a montones. Y como les digo, no es simétrica. Lo que ustedes ven en un miembro superior, en sus miembros inferiores, no lo van a ver exactamente igual en el hemicuerpo contralateral. ¿Sí? En esta patología vamos a ver dos signos que la presencia de ellos nos habla de patología de neurona motora superior, que son el signo de Babinski y el signo de Hoffman. Hoffman lo vemos en la mano y Babinski lo vemos en miembro inferior. Aquí hay una explicación de que en qué consiste hacer la estimulación del Babinski. La forma correcta de hablar de Babinski es Babinski presente o Babinski no presente. ¿De acuerdo? Si el signo de Babinski está presente, pues habla de neurona motora superior. Igual el signo de Hoffman, que aquí también está la descripción de cómo se realiza. Esto es parte del examen físico que ustedes van a realizar. ¿Por qué razón dijimos antes que había exaltación de los reflejos? Porque al no existir la neurona motora superior, ese eh, arco de estimulación a través de la neurona motora inferior se mantiene. Recuerden que la neurona motora superior, entre comillas, funciona también como si con cierto freno para no generar espasticidad o hipertono. ¿Mm? Cuando la neurona motora se afecta, pues esto se pierde y vamos a comenzar a tener un tono muscular más elevado. Eso significa que con los reflejos miotáticos van a estar alterados. Incluso en la posición del individuo, los músculos antigravitatorios van a estar más tensos, con mayor tono. ¿Sí? Existe algunos fenómenos interesantes al examen físico como el fenómeno de la navaja, e incluso que esto nos habla de la postura del individuo. Este fenómeno de la navaja se refiere a que vamos a tener el antebrazo flexionado sobre el brazo y que al nosotros hacer la extensión, la hacemos contra resistencia. Y en el momento en que soltamos el antebrazo, este va a volver a la posición de inicio. Les va a parecer como una navaja. Recuerden que las navajas tienen un punto en el cual su extensión total, pues la mantiene un aparato mecánico, digamos, un mecanismo mecánico. Pero si no lo llevamos a ese punto, la navaja regresa de nuevo a su cubierta. Pues esto es lo que sucede con los pacientes. Recuerde que la hiperreflexia, que es producto de la espasticidad y del hipertono muscular, es patológico. O sea, no puede existir hiperreflexia que no sea patológica. Ahora, ¿cómo vamos a ir averiguando o aprendiendo qué es hiperreflexia o arreflexia? Bueno, examinando a los pacientes y haciendo examen físico para ver cuáles son las respuestas normales. Indudablemente, cuando uno estudia medicina, los primeros conejillos de India, y muchos de estos o son nuestros compañeros de estudio, incluso hasta nuestros familiares, ¿sí? Que nos ayudan haciendo un examen físico.
Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de hacer el examen físico, no sé, al hermano menor, al hermano mayor, al novio, la novia, ¿m? Para ver, y eso van a ir ustedes generando el concepto de qué es normal y qué es anormal. Ahora, ¿qué significa clonus? Cuando un individuo tiene hiperreflexia patológica, cuando hacemos la estimulación del reflejo miotático, podemos obtener una respuesta repetitiva, producto de la hiperreflexia. Eso se llama clonus. O sea, hacemos, por ejemplo, estimulamos el reflejo rotuliano, lo hacemos a nivel de rótula, y generamos unas respuestas repetitivas, varias respuestas, ¿no? Aparte que la primera respuesta es muy viva por el hipertono, por hiperreflexia. Esto significa, señores, lesión de neurona motora superior. Estos son los diagnósticos usando los criterios de Escorial. Algunos le hablan aquí criterios modificados. Entonces vemos que esclerosis lateral amiotrófica definitiva, presencia de signos de neurona motora superior y neurona motora inferior en tres regiones anatómicas, o sea, tres sitios diferentes del cuerpo. En algunos encontramos signos de neurona motora superior y en otros signos de motor inferior, pero tienen que ser tres regiones diferentes anatómicos. Eso es para hacer un diagnóstico definitivo. Probable presencia de signos de neurona motora superior y de neurona motora inferior en al menos dos regiones con signos de neurona motora superior rostral o signos de neurona motora inferior. O sea, que alguno de ellos predomine, usualmente neurona motora superior. Eso nos da una probabilidad. Y este probable ELA, donde también vamos a tomar algunos resultados de laboratorio o de gabinete. Y significa presencia de signos de neurona motora superior y neurona motora inferior en una región con evidencia de electromiografía, ¿no? De afectación de la neurona motora usualmente inferior y en regiones diferentes. Ahora, posible ELA, presencia de signos de neurona motora superior e inferior en región o signos de neurona motora superior de dos regiones, de dos a tres regiones, que sea como una ELA monomélica, parálisis vulvar progresiva o esclerosis lateral primaria. Si ustedes ven estas definiciones, recuerden que aquí tenemos un fenómeno muy clínico. Solo en una de ellas es que aplicamos los conceptos de, de electromiografía, pero lo demás es clínico, es examen físico. ¿Mm? Ahora, en estos pacientes ya establecida la enfermedad, ya fue diagnosticado el paciente por neurología y está muy tipificado bien qué es el problema del paciente. Vamos a tener una serie de signos y síntomas. Este cuadro que está aquí no viene con la idea de que ustedes se aprendan tratamiento de elección o tratamientos alternativos. Lo tengo aquí para que ustedes vean que los síntomas principales son espasticidad, calambres musculares, fatiga, fasciculaciones, cialorrea, aquí a veces es real y la otra es por falta de deglución, porque los músculos encargados de la deglución fallan. Parte de las complicaciones de estos pacientes son las infecciones o broncoaspiraciones, entonces tienen una complicación ahí asociada. Dolores articulares, insomnio, estreñimiento, la habilidad emocional, la ansiedad y depresión son signos que los vamos a ver con mucha regularidad. ¿Por qué? Porque son individuos que lo que tienen afectación es básicamente de la neurona motora, pero las demás funciones corticales, principalmente frontales, siguen estando en buena funcionabilidad. Entonces esto les va a generar mucho problema.
desde el punto de su comportamiento. Desgraciadamente hay que ser muy claro con estos pacientes que hasta el momento no hay una determinación clara de su cura, que es una enfermedad que es progresiva, que desgraciadamente va a terminar con la muerte del individuo, ya sea por efecto propio de la enfermedad, que lo que va a provocar más que todo es hipoventilación, hipoxias crónicas, o broncoaspiraciones, procesos infecciosos asociados, desnutrición, etcétera, ¿no? ¿Cuánto viven estos individuos? Bueno, es muy relativo. Se habla que puede ser de 3 años aproximadamente, pero hay ejemplos que han durado muchísimos años. Eh, Steve Hawkins, no sé si lo conocen, pues él duró muchos años. Indudable, indudable que es el componente de apoyo era muy importante para que él sobreviviera. Si él no hubiera tenido los avances, digamos, técnicos y de soporte familiar, mecánicos, etcétera, etcétera, probablemente no hubiera llegado a tanta edad. Se habla de que la amiotrofia muscular progresiva y la esclerosis lateral primaria no siempre son tan sombríos en relación a la esclerosis lateral amiotrófica o bien a la parálisis bulbar progresiva. Los que tienen peor pronóstico son estos dos superiores. Los dos inferiores que vemos acá tienden a tener un pronóstico un poquito más sombrío. Eso que hablamos es de neurona motora superior. Recuerden que aquí lo más importante es determinar desde el punto de vista clínico si hay afectación o no clínica de la neurona motora superior y cómo la podemos visualizar desde el punto de vista clínico. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta, jóvenes? No, doctor, todo claro. Bueno, como les decía el otro día, todo claro a mí es un poco preocupante, pero hey, creamos en ustedes. Ok, al siguiendo, digamos, con el fenómeno de actividad motora, tenemos a la neurona motora inferior ahí de por medio. Y aquí se nos van a complicar un poco las cosas. Y aquí vemos que, desgraciadamente, esta lesión de neurona motora inferior tiende a ser un poquito más devastadora porque, yeah, bueno, las dos en realidad tienen un pronóstico muy reservado. Algunas de patologías de neurona motora inferior tienen una subida un poquito más elevada. Eh, Se manifiestan básicamente por alteración, digamos, de la ejecución motora para hablar, para caminar, para respirar, para deglutir. Y tenemos un grupo que ustedes lo ven aquí conformado por varias patologías, en lo que son atrofias musculares espinales. Tenemos tipo 1, 2, 4, atrofia muscular bulbo espinal, atrofia muscular bulbar, amiotrofia espinal distal, atrofia muscular espinal, escapuloperoneal, atrofia muscular espinal, fascio escapulohumeral, atrofia muscular espinal monomiélica o de Hirayama. Suenan un poco raras todas estas, pero ahora vamos a ver qué, tratar de hacerlas un poquito diferente. Y tenemos algunas que son secundarias, que ahí me brinqué la S, y entonces tenemos algunas posibilidades que sean secundarias a procesos infecciosos, principalmente el polio, deficiencias a la exoaminidasa A, secundarias a la tirotoxicosis, secundarias al hiperparatiroidismo, algunas inmunológicas relacionadas a displasias sanguíneas,
Tenemos algunas que son secundarias a irradiación y un ejemplo de esto son, o eran, porque ya ahora hay medidas de mayor control en los trabajadores de los servicios de rayos X de los hospitales o de clínicas, y tenemos un grupo de enfermedades degenerativas, eh, digamos, diferentes, que son estas cuatro que se anotan en este cuadro. Entonces vemos que el abanico de posibilidades es sumamente grande, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más resumido. Situación similar a la alteración de neurona motora superior es que igual vamos a ver debilidad, vamos a ver atrofia muscular. Eh, Quizás vemos más atrofia muscular cuando hay afectación de neurona motora inferior, pero en las dos vamos a llegar a tener atrofia. Pero aquí tenemos algunas diferencias más importantes que son las que ustedes tienen que aplicar desde el punto de vista clínico. Disfunción o ausencia de reflejos musculares profundos o incluso hasta superficiales, dependiendo de la evolución de la enfermedad. Fasciculaciones las tenemos también en las dos patologías. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un fenómeno de hiporreflexia, de hipotono, ¿ok? No vamos a ver los fenómenos que veíamos en neurona motora superior. Ahora, en relación a las atrofias musculares espinales, ya hablamos que hay del tipo 1 hasta el 4 y hay algunas otras variantes. Vamos a ir revisando algunas así rápidamente para que nos dé una idea. Por ejemplo, la atrofia muscular espinal tipo 1, que también se la ha llamado infantil aguda grave o tardía o enfermedad de Werning-Hoffmann. Desgraciadamente, esta patología inicia casi que ya la trae el niño desde el punto de vista genético, eh, en su ADN, y se manifiesta principalmente en el primer trimestre de la vida. Aunque ya desde antes las mamás dicen que no sentían muchos movimientos, que era un abdomen muy pasivo, digamos, que cuando nacen tienen un llanto débil, que eran hipotónicos estos niños. Entonces en algún momento nace el término de floppy baby, síndrome del niño flácido. Eh, Esto significa que no había mucha actividad, digamos, de buen tono. Desgraciadamente, se complican y pueden fallecer. Se habla que un periodo de vida, pues, ideal no existe, pero casi todos los niños van a fallecer antes de los 2 años. Usualmente fallecen antes de los 6 meses por situaciones asociadas, desnutrición, broncoaspiraciones, etcétera, procesos infecciosos pulmonares. Recuerden, hipotonía y debilidad muscular, en este caso es generalizada. Hay una afectación importante a nivel vulvar, entonces esto se afecta a todo lo que es el fenómeno de poder succionar o tragar. Y hay debilidad en la musculatura intrínseca de la respiración. Recuerden que aquí, ya habíamos hablado, para seguir repitiendo, hay hipotonía, hiporreflexia que puede llegar a ser arreflexia. Eh, Algunos datos interesantes en estos niños es que, como le digo, aparecen a muy temprana edad. ¿Dónde se logran detectar los primeros casos? Bueno, muchos es en el momento del nacimiento, pues, cuando se hacen las mediciones del Apgar, Apgar 0 minutos y Apgar a los 10 minutos. Y también en el seguimiento de lo que es toda la consulta del niño sano y de desarrollo del niño sano, que prácticamente la hacen los médicos de atención primaria, o sea, médicos generales encargados de estas consultas de crecimiento y desarrollo.
No se acostumbran a hacer biopsias en estos niños, pero sí han habido algunos estudios donde se pueden ver eh, que existen algunos datos sugestivos de la enfermedad. Pero aquí el diagnóstico es básicamente clínico. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a tener como un resumen: hipotonía, ausencia de reflejo, llanto y succión débil, atrofia, fasciculaciones linguales. Hay una preservación de la musculatura facial, o sea que el niño todavía puede, digamos, eh, mover sus ojitos, hacer músculos de parpadeo, eh, pero de la parte caudal, a partir de cuello, vamos a ver problemas importantes y vamos a manifestar insuficiencia respiratoria. ¿Qué hay que hacer? Claro, la insuficiencia respiratoria en un niño normal la vamos a percibir, por ejemplo, en una crisis asmática severa, cuando hay eh, retracciones intercostales, supraescapulares, supraesternales y subescapulares, subclaviculares, ¿sí? Y vemos que ese niño hace esfuerzo. En estos niños, a pesar de que los vamos a ver cianóticos, hipoxémicos, no hay un gran movimiento respiratorio, ¿sí? Recuerden que mueren, como les decía, algunos hablan que hasta los 2 años, otros hablan de que se mueren casi todos a los 6 meses, pero digamos que como un promedio de 18 meses. La atrofia muscular espinal tipo 2 o infantil tardía o intermedia y la tipo 3 tienen manifestaciones clínicas muy similares. Inicio puede ser variable, pero casi siempre se habla de que después de los 16, 18 meses de edad comienzan a aparecer algunos síntomas. Se habla que en la tipo 2 pueden llegar a fallecer después de los 2 años de padecer la enfermedad, no los 2 años de edad. Igual van a tener debilidad simétrica, más que todo de predominio proximal, eso significa miembros superiores y tórax. Pueden llegar en algún momento a sentarse, a mantener un tono para poder sentarse, pero no llegan a tener, o sea, no pueden deambular de forma espontánea. Todos van a tener insuficiencia respiratoria, que incluso donde la vamos a ver inicialmente es en los estudios de gases arteriales. Y desgraciadamente, con los estudios de electromiografía, pues nos van a dar un patrón muy sugestivo. Básicamente, ¿qué es lo que estamos hablando de lo mismo anterior? En la tipo 3 igual se pueden iniciar a los 18 meses de edad, pero podemos tener un inicio un poco más tardío en lo que es la infancia intermedia o la adolescencia. Ellos, estos pacientes, algunos logran caminar, podrían deambular por sí mismos con mucha dificultad en algunos casos, eh, pero podrían presentar inicialmente la deambulación y luego se van deteriorando. Igual todos van a llegar a tener insuficiencias respiratorias, trastornos nutricionales importantes y su sobrevida puede ser un poco más variable. ¿Ok? Hay una presentación que puede iniciar entre la tercera y la cuarta época de la vida, con síntomas que, como le digo, son muy similares en todos: debilidad simétrica, deformaciones esqueléticas, porque recuerden que la estructura ósea normal del ser humano depende del tono de los músculos, ¿no? Entonces podemos tener pacientes con escoliosis, con cifoescoliosis, eh, pueden llegar a deambular, pero se van deteriorando, etcétera.
La sobrevida es un poquito más longeva, pero desgraciadamente, más del 75% fallecen a los 5 años. Y estamos hablando de que aproximadamente de los que inician en forma tardía de los 20 años, un 15% fallecen en los primeros años de la enfermedad. Atrofia muscular espinal tipo 4, que es, digamos, una forma del adulto. Ya habíamos dicho que el anterior podía darse entre la tercera y la cuarta década. En este caso, igual, puede iniciarse a partir de la tercera década. Manifestaciones clínicas o semiológicas muy similares al tipo 2 y 3. Ya aquí encontramos que hay un síndrome genéticamente heterogéneo. eh, ya hay una alteración importante de la neurona motora inferior. Y vamos a ver que cuando se hacen estudios genéticos vemos que el gen SMN va a estar afectado. Tienen un pronóstico, digamos, mejor. A pesar de que hablamos de que es la forma del adulto, hay algunos casos que se han reportado que inician después de los 15 años de edad. Eh, Su evolución, digamos, que es más, más benéfica, más tranquila, pero igual van teniendo problemas importantes en toda la parte de la función motora. Estos, y aquí vamos a tener una variante que es la atrofia muscular bulboespinal, llamada también enfermedad de Kennedy. Y esa tiene la característica que es ligada al cromosoma X, pero también tiene todo un bagaje genético con otras manifestaciones, que aquí la principal situación que logramos detectar es que existe una alteración en los receptores androgénicos, por lo cual estos individuos tienden a ser o a tener la manifestación de hipogonadismo. Lo vemos principalmente o lo vemos en hombres, ¿no? Desgraciadamente, igual, es un fenómeno que tanto nos va a hacer una afectación secundaria por este síndrome hipogonódico que genera todo un cuadro clínico que muchas veces esta es la principal motivo de consulta. Eh, Recuerden que tiene un componente genético muy importante relacionado a una transmisión recesiva, en especial del cromosoma X. Desgraciadamente, como tenemos esta hipofunción de receptores androgénicos, pues vamos a tener también otra serie de problemas. Y en algún momento se habla de que hay un efecto tóxico de la testosterona y que esta es la que va a generar trastornos degenerativos en las neuronas. Un rango muy amplio de inicio de la enfermedad. Como le digo, la principal causa de consulta de estos individuos es prácticamente el trastorno, digamos, de hormonas sexuales de su desarrollo secundario. Cosas que vamos a ver en estos pacientes: ginecomastia, oligospermia y atrofia testicular importante. Resumiendo, se relaciona al cromosoma X, es un inicio tardío, arriba de los 15 años. Recuerden que estamos hablando entre los 20 y los 40 años. No genera una mortalidad a corto plazo. Igual vamos a tener debilidad y atrofia muscular, atrofia vulvar. Pues vamos a tener también trastornos de la dilución, de la fonación. ¿Mm? Y vamos a tener, bueno, igual,
trastornos en todo lo que es el tono muscular y que nos lleva a trastornos posturales. Pueden lograr deambular con algunos grados de dificultad y vimos lo que estamos hablando de ginecomastia, hipogonadismo, hipo o arreflexia. Y en la electromiografía, pues vamos a corroborar signos degenerativos propios en la conducción nerviosa, tanto muscular como sensitiva. Lo que estamos aquí viendo acá es ya cuando comenzamos a hacer algunos estudios, indudablemente dentro de todas estas patologías de neurona motora superior e inferior, pues hay que hacer diagnóstico diferencial entre ellas mismas. Pero digamos que esta enfermedad, la enfermedad de Kenny, es más larvada, más, el término no es bueno, pero sí que es más benigna. Parálisis vulvares, muy poco frecuentes y básicamente tenemos tres, que son la de Facio Long, la de Brown Barreto Bangler y la de parálisis vulvar progresiva hereditaria. ¿Mm? En esta primera, la de Facio Long, vemos que tiene un inicio principalmente por mutaciones y que se van a transmitir bajo un patrón autosómico recesivo. Cuadro clínico o presentación clínica: tosis parpuberal, debilidad facial, disartria, disfagia, que lo vemos en casi todos los que hemos estado viendo anteriormente, a los que se asocia igual la insuficiencia respiratoria, que desgraciadamente es la causa de fallecimiento de todos estos pacientes. Se habla que fallecen en pocos años, ¿no? Es variable, mucho va a depender del soporte médico familiar que se les pueda brindar. Recuerden que hay una variedad ahí que se podría llamar parálisis vulvar progresiva de la infancia. Igual vamos a tener estos mismos síntomas: estirón respiratorio, disfagia, disnea, parecias, atrofia de la lengua, oftalmoparesias. Inicialmente pueden presentar hiperreflexia y posteriormente comienzan a presentar trastornos de neurona motor inferior y llegan a fallecer casi siempre en la segunda década de la vida. Pero digamos que es un inicio de la infancia, infancia tardía. Hay que hacer diagnósticos diferenciales a todas las que hemos estado viendo. Y este síndrome de Brown-Barreto-Mangler, vamos a verlo aquí, también es autosómico recesivo. En algunos casos se relaciona a mutaciones de estos genes que vemos por acá. Es SLC52A2 y el C200RF54, e igual el SLC52A3. Muy probablemente también en el transcurso del tiempo van a ir apareciendo otras variantes. Se considera, digamos, que podría ser parte alérgica, digamos, o una forma alérgica de la enfermedad anterior, nada más que tiene algunas otras manifestaciones y aquí ya vemos presencia de alteraciones sensitivas como la sordera, atrofia óptica, pero sí vamos a tener alteraciones de la musculatura vulvar y fallo respiratorio por la misma actividad. Y la atrofia muscular espinal distal, eh, en teoría, desde el punto de vista fenotípico, se acerca o se aproxima a formas axónicas de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, pero esta se diferencia básicamente por la ausencia de afectación de los nervios sensitivos o axones sensitivos. Igual puede tener un inicio que se puede catalogar en dos grandes grupos, entre los 20 y entre los 10 y los 20 años de edad, que es la juvenil, y entre 20 y 40, que es la forma propia del adulto. Igual pues progresiva, afectación de la musculatura distal y posteriormente hace
afectación de grupos musculares proximales, pero siendo asimétricos. Indudablemente también se van a manifestar con trastornos de la dilución, disnea, insuficiencias respiratorias. Hemos corrido un poquito, muchachos. Eh, la, la información de todas estas enfermedades la pueden encontrar, como digo, en el Harrison y en el Carreras. En el MAFI también la pueden encontrar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo les tengo una porque no me acuerdo. El examen de esta unidad, ¿saben la fecha? Por favor, que me la puedan informar. Doctor, el examen es colegial, entonces se hace de su unidad de cardio Ujú, y, si no me equivoco, de neumo también. sí, cardio, neumo y neuro. ¿Saben la fecha? Sí, es el lunes, ya le indico en un segundo. Lunes 20 Gracias. ¿Lunes 20 de quién? de De octubre, octubre. ¿De este mes? sí, señor. O sea que todavía les falta la unidad de neumo. Sí, la iniciamos el lunes. En teoría, se puede hacer el examen, creo que son 8 días después, ¿no? Pues yo no sé si el 20 de octubre será para ese examen o habrá otra fecha. Porque hoy que es 9, no me equivoco. Doc, Sí, es de Mato. A cardio, hemato y neuro. Sí. A neumo no entra. Ok, perfecto. Entonces sí es el 20 de octubre, ahí sí estamos al día. El trabajo que tienen que mandarme, la fecha de entrega máxima, ¿cuándo es? De acuerdo al programa. Doc, con lo del trabajo, vieras que te iba a hacer la